Hola, buenos días muchachos. El día de hoy decidí grabarles pues este video para que podamos comprendernos mejor a la hora de leer el tema de hoy. El tema de hoy es el resumen. Ya hemos estado haciendo pequeños ejercicios de cómo llegar a hacer un resumen, ¿sale? Entonces ahorita se van a dar cuenta que el proceso del resumen es muy similar y va acompañado con lo que ya hemos hecho de la lectura, el subrayado, los esquemas. Ahora vamos a ver para qué nos van a servir esos esquemas que hicimos el día de ayer y el día de antier, ¿sale? Entonces empezamos. El tema es el resumen y vamos, permítanme, se me movió aquí. El tema es el resumen y vamos a empezar con las condiciones para un buen resumen. Empezando con definir qué es un resumen. Y lo voy a hacer leído para que vayan siguiendo, ¿sale? Al igual que los apuntes y anotaciones, el resumen es una herramienta clave para el proceso de aprendizaje. Condensan la información contenida en un escrito y sirven para desarrollar la capacidad de síntesis. Resumir es reescribir un párrafo o texto original de manera mucho más breve con las propias palabras, o sea, haciendo paráfrasis de lo que el autor da a conocer en su texto. El resumen se expone lo esencial de un texto y la construcción implica crear oraciones nuevas, pero respetando las ideas originales del autor. ¿Qué quiere decir esto? El resumen nos va a ayudar a desarrollar nuestra capacidad de condensar y de sintetizar un texto, o sea, reducirlo y hacerlo más pequeño, pero no en el hecho de que cortemos y peguemos pedazos, sino en el hecho de que de todo eso que ya leí, ahora voy a resumir en un párrafo o máximo 2 párrafos qué es la idea principal y de qué se apoya esa idea principal para poder hacer una síntesis. Es un recado aún más pequeño de lo que es todo el texto. Es reescribir. Reescribir no significa copiar y pegar o transcribir, significa volver a escribir, pero con nuestras propias palabras, aquello que leímos, ¿sale? Hay que hacer una diferencia entre reescribir y transcribir. Transcribir es pasar tal cual lo que dice el texto a mi cuaderno o a mi Word, pero reescribir es eso que leí, lo voy ahora a interpretar con mis propias palabras, voy a hacer paráfrasis y voy a escribir con mis palabras lo que yo entendí, ¿sale? En el resumen se expone solo lo esencial, o sea, de cualquier tema, de X tema se va a poner de qué trata, cómo se apoya ese texto y hacer como lo más concreto que se pueda, ¿sí? Con lo más importante que haya que rescatar en algún texto. En un resumen no se debe colocar comentarios ni opiniones personales. Por ejemplo, en un resumen nos vamos a remitir únicamente a parafrasear, valga la redundancia, con nuestras propias palabras, lo que quiere decir el autor, sin que nosotros pongamos un juicio de valor. Es decir, no podemos, si estamos hablando, por ejemplo, aquí en el graffiti, ¿no? No podemos decir, yo creo que el autor es exagerado cuando dice que, o yo creo, o a mi parecer no me gusta. No podemos utilizar ese tipo de comentarios. Ese tipo de comentarios vienen más para un ensayo que para un resumen. Un resumen nos remitimos exclusivamente a lo que el autor dice, pero con nuestras propias palabras, ¿sale? Vamos a ver también el resumen y el desarrollo del pensamiento crítico. Un resumen nos va a ayudar a que nuestro pensamiento crítico se desarrolle un poquito más. Dentro del pensamiento, pues sabemos que es la capacidad para procesar información y construir conocimiento. Las operaciones de suprimir, seleccionar, generalizar y construir convierten el resumen en una actividad desafiante, ya que se requiere seleccionar y jerarquizar ideas. Esto pareciera ser sencillo, pero como les comentaba en clases anteriores, tiene su proceso. Una vez que ese proceso ya se automatiza en nosotros, ya es más fácil, pero al principio a lo mejor nos va a costar un poquito de tiempo y esfuerzo hacer una buena selección de ideas y una buena jerarquización de ellas.
Jerarquizar es poner lo más importante arriba, después de eso importante que se desglosa, de eso que se desglosa, que se desglosa. Es como hacer una escalerita, ¿no? De lo de arriba es lo más importante y lo de abajo va explicando lo de arriba y así, así, así. ¿Sale? Este escrito estimula el desarrollo del pensamiento sistemático y es una evidencia de la profundidad de comprensión que logramos. Cuando nosotros hacemos un resumen, estamos dando evidencia de qué tanto comprendimos el texto, ¿sale? En medida de lo bien hecho que esté ese resumen es, pues en medida de lo que comprendimos exactamente de lo que acabamos de leer. Entonces hay que hacer este resumen paso a paso para que se quede también dentro de lo que nosotros vamos a empezar a conocer, para poder hacer resúmenes, para poder hacer bien esquemas, para poder principalmente entender lo que leemos, que es como el objetivo de este curso de inducción, que nosotros, cada uno de ustedes, comprendan lo que están leyendo para que tengan posibilidad de contestar sus actividades ya de plataforma de manera adecuada. Hay niveles en el pensamiento, hay niveles en el pensamiento. Está el pensamiento automático, que es como el básico, ¿no? Cuando hacemos las cosas de modo inmediata sin reflexionar. Es como cuando, por ejemplo, leemos algo y enseguida hacemos como un criterio, o enseguida decimos, trata de esto, pero no nos ponemos a reflexionar todo lo demás que implica que el autor creyó que era importante para que nosotros entendiéramos el propósito de su tema. El pensamiento sistemático es detenerse a pensar, se deriva del pensar en solucionar problemas, es como un pensamiento aún con un nivel más alto, ¿no? Ya del automático es como lo que todos tenemos. Pensamos en automático, reflexionamos, sacamos deducciones, pero el pensamiento sistemático es cuando tú ya tienes un método y vas como por pasitos para poder solucionar principalmente problemas, y dentro de las lecturas hay muchos problemas porque de pronto no están bien estructurados los subtemas y tú tienes que ir encontrándolos. Entonces el pensamiento sistemático pues nos va a permitir hacer eso. El pensamiento crítico es un plus a nuestra cadenita de nivel, por así decirlo, ¿no? Subes de nivel cuando desarrollas un pensamiento crítico, que es la capacidad de pensamiento para examinarse, evaluarse a sí mismo, y surge de la metacognición. Ese es un término un poquito más académico y pedagógico, pero lo que quiere decir es que cuando tú desarrollas el pensamiento crítico, eres capaz de examinar y evaluar no solo a ti mismo, sino cualquier cosa que llegue a tus manos, una lectura, una situación, tu misma vida. Pero pues ahorita vamos a enfocar en la lectura. Entonces, cuando llegas en un pensamiento crítico, tú vas a tener esa posibilidad ya de que una vez de que reflexionaste y pudiste solucionar el problema que hubo en la lectura o de encontrar los datos que tenías que encontrar, vas a poder examinarlo adecuadamente y evaluarlo y ver de qué manera te va a servir ese texto, y si no te va a servir pues también es válido. Pero pues normalmente cada texto siempre nos deja algún aprendizaje. En cuanto, ya vimos los niveles del... Definir qué tan detallado o extenso se necesita hacer un resumen. Un resumen no debería superar las 100 palabras, pero un resumen demasiado breve, como de 20, pues tampoco es lo ideal. Depende mucho del tamaño del texto original, va a ser el tamaño del texto, del resumen, perdón. Dice, es aconsejable hacer un solo párrafo, pero si la complejidad del texto así lo exige, pueden hacerse varios párrafos. Esto significa, si ven el ejemplo aquí, tenemos el texto original que es de una cuartilla. Entonces, de una cuartilla salió un párrafo. Cuando normalmente los textos son de una cuartilla, puede ser hasta de 4 renglones el resumen, pero con un párrafo pues está bien. Cuando son 15, 20, 30 hojas, yo creo que 2 párrafos es muy bueno para poder resumir las ideas que
que nos da en general o de manera global el texto, ¿sale? Entonces, con esto quiero decir que si tienen un texto como este, que está aquí, el texto que dice texto original, su resumen no va a ser de ese tamaño. O sea, es imposible que ustedes resuman un texto pequeño en un texto más largo. No sé si me explico, ojalá que sí. Si no, me preguntan en sus dudas en el WhatsApp, ¿sale? Después sigue pasos para elaboración del resumen. Vamos a empezar primero con la lectura exploratoria, que es hojear, examinar el texto. En el caso de que lo tengamos en el celular, pues revisarlo, hacerle zoom para que podamos ir viendo qué textos, qué subtemas vamos a abordar en esa lectura. Para que podamos identificar el tema principal, el autor, la fecha, la actualidad de la publicación, la fuente, si la fuente es confiable principalmente. Tenemos que hacer una primera lectura, que es leer todo el texto, subrayar, aclarar palabras difíciles. Cuando les he pedido que hagan un glosario, es precisamente esa parte la que tienen que hacer un subrayado de palabras que desconozcan, y no solamente subrayarlas, sino también buscarlas para poder saber e interpretar lo que en esa parte no había comprendido. Vamos a separarlo por ideas principales, por ideas secundarias. Se realiza una segunda lectura. Aprovechamos todas las marcas que habíamos realizado en la primera lectura, y elaboramos un mapa conceptual. Este mapa conceptual nos va a acompañar siempre. Una vez que seamos expertos en elaboración de mapas conceptuales, créanme, los temas se los van a hacer muchísimo más fáciles. Y pues solo es cuestión de práctica. Yo he visto que algunos de ustedes son como muy expertos en hacer mapas, pero a algunos otros se nos dificulta, entonces hay que seguirlo trabajando. Lo vamos a trabajar siempre. Ay, perdón. Bueno, aquí la elaboración. Se escribe el resumen apoyándonos del mapa conceptual o del cuadro sinóptico. No se transcriben frases ni oraciones del original, sino que representamos lo esencial con base a lo que hemos comprendido. Hay técnicas de reducción donde podemos hacer una generalización adecuada. Es decir, cuando tenemos como mucho texto, pero lo podemos resumir en algo pequeño. Como por ejemplo aquí dice: sustituye una serie de palabras por una noción más amplia que englobe planetas en lugar de Venus, Tierra y Marte. Por ejemplo, si viene algo así como de, y es esto, y esto, y esto, lo vamos a englobar en un solo concepto. Si son planetas, pues obviamente le va a poner planetas, pero si son, por ejemplo, energía eólica, energía geotérmica y bla, 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 podemos poner las energías renovables para poder reducir todos esos nombres solamente en un solo concepto. La supresión de partes no relevantes: se omiten palabras y expresiones que se refieren a detalles que amplían la idea principal. Ok, entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice: se amontonaban en los rincones, pasillos y alacenas de la mansión sillas desvesijadas, sillones desfondados, despostilladas y, bueno, todo el texto. Pero todo ese texto lo podemos resumir en: muebles viejos de maderas finas se apilaban por toda la mansión. O sea, nosotros debemos desarrollar esa como capacidad de síntesis. Todo esto que tiene en negrito lo leemos, pero si lo podemos reducir en palabras más cortas, lo hacemos. ¿Sale? Voy rápido porque se me acaba el tiempo de la grabación. Todos estos adolescentes que, sorprendidos cruelmente por su propio organismo en desarrollo con descargas hormonales insospechadas, muestran un comportamiento huraño y retraído en casa. Son los que dibujan el retrato prototípico del adolescente que aparece en los manuales de psicología. Bueno, ¿cómo puedo resumir esta parte? Los adolescentes huraños constituyen el arquetipo que estudian los manuales de psicología. La idea que les quiero dar a entender es que de un párrafo que a lo mejor esté extenso, vamos a sacar como el juguito, lo más importante, y lo vamos a escribir como está en la parte de aquí abajo. ¿Sale? Déjenme ver si me alcanza. No, voy a tener que grabarles otro video porque este ya no me va a alcanzar. Seguimos.